en Romanos, y recordemos que estamos en el libro de Hechos, y desde el libro de Hechos nos lanzamos a ver cronológicamente las diferentes cartas que Pablo va a estar escribiendo con Tito y Timoteo. Y hoy nos acercamos a esa llegada de Tito a Macedonia con esas alentadoras palabras referentes al cambio de actitud en la iglesia de Corinto. En segunda de Corintios, la carta a los Corintios en el capítulo 7, segunda de Corintios 7, voy a leerlo usando esta versión. Mi idea es que cuando tengo que ver a Tony Mendoza, cuando me dé más Nuevos Testamentos, tendré aquí unos 10 o 12 para poder compartir con vosotros. Y mientras dejadme leerlo, y así también podéis ver algunos de los cambios textuales que hemos hecho. En 2 de Corintios 7, versículo 6, mas Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la de consolación con que él fue consolado acerca de vosotros, haciéndonos saber vuestro gran deseo, vuestro llanto, vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me arrepiento, aunque me arrepentí, porque veo que aquella carta, aunque fuera por algún tiempo, os contristó. Ahora me regocijo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, del que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, que hayáis sido contristados según Dios, cuánta solicitud ha producido en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué gran deseo, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que hizo el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que os fuera manifiesta nuestra solicitud por vosotros delante de Dios. Por tanto, hermanos, hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él acerca de vosotros, no he sido avergonzado. Antes, como todo lo que os hemos hablado era con verdad, así también nuestro gloriarnos delante de Tito resultó ser verdad. Y su afecto entrañable es más abundante para con vosotros, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Por tanto, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. ¡Wow! Es una lectura larga, pero cuánta información que nos da, ¿verdad? Qué manera de abrir Pablo su corazón, de explicar esa primera carta que produjo tristeza, porque Pablo estaba tratando un problema de pecado, estaba corrigiendo la iglesia, y nos dice, pero esa tristeza, la tristeza según Dios, qué palabras tan tremendas, produce ese arrepentimiento al cual fue llevado la iglesia. Y Tito se gozaba muchísimo de ver la respuesta de la iglesia en Corinto. Era de mucho ánimo para Pablo, era de gozo. Seguro a los padres, y creo que muchos de los que estamos aquí somos padres, nos pasa cuando hemos tenido que corregir a nuestros hijos, duele, y nos duele, no nos gusta tener que hacerlo. Pero sabes que esa corrección al final será de ayuda para ellos, creando disciplina. Por eso me gusta usar la palabra disciplina cuando corregimos a un niño, porque lo que hace es darle lecciones de discípulo para que aprenda en su vida y pueda aplicar esas lecciones. Y Pablo hace lo mismo. Pablo comparte aquí el problema en Corinto, la corrección en Corinto, la tristeza, el arrepentimiento, el gozo y después la restitución, que es la manera de establecerlo. Cuando tiempo pasó Pablo en Corinto, según Hechos 23, que es de donde sacamos esta información, 3 meses. Y qué fructífero es su ministerio, 3 meses en Corinto, y da un resultado extraordinario. Bueno, desde esta ocasión, Pablo continúa su ministerio, y ahora viajando un poco más allá,
a la gran ciudad de Roma imperial, el hogar de César, el hogar de los grandes edificios de la ciudad grande imperial. Durante esta estancia en Corinto, durante esos 3 meses, Pablo escribió el libro de Romanos. Así que Pablo escribe desde Corinto. Estaban planeando otro viaje misionero. Después de entregar la ofrenda de Macedonia y Acaya a los hermanos en Jerusalén, Pablo quiso ir a Roma. Él, queriendo preparar a los romanos para esta visita, escribió la carta a los romanos. Era el año 56 después de Cristo. Así que ya tenemos ubicada el momento en que Pablo decide escribir a Roma. Pablo, preparando el camino, dice: voy a visitaros. Y Pablo nos da la epístola, la carta a la iglesia en Roma. Una carta que, como veremos, es un tratado de teología excelente. O sea, es la palabra de Dios, no hay duda alguna. Pero el aspecto que quiero remarcar es que mientras que el libro de Hechos es un libro histórico, nos muestra desde una perspectiva histórica los hechos de los apóstoles, de la iglesia, del Espíritu Santo, nos muestra los eventos, los hechos. Romanos es teología profunda y profunda. La iglesia en Roma es peculiar. Tenía muchos amigos en Roma. Bueno, ¿cuántos son nombrados en el capítulo 16? Si empiezas a contar, capítulo 16, Pablo saluda a este, saluda al otro, saluda al de allá, tal. En total, 31. 31 personas las que son mencionadas en el capítulo 16. Y es interesante el comentario que Pablo hace de cada uno de sus amigos. Romanos 16 es el Facebook de la Biblia. Eso me lo acabo de inventar ahora. Pero ahí tenéis los amigos de Pablo, ¿verdad? No solo colaboradores en el ministerio, sino amigos preciados, amados, entrañables. La iglesia de Roma no era grande, no era grande. Tenía igual número de gentiles como de judíos. Eso es lo que descubrimos por porcentaje. Los nombres de esas 31 personas, algunos son greco-romanos, otros son judíos. No se conocen los principios de la iglesia en Roma, no sabemos cómo empezó. Podemos pensar un poco, deducir. Algunos dicen, bueno, los soldados romanos que se convirtieron, aceptaron el evangelio, empezaron a regresar a Roma, empezaron a viajar. Podría haber sido así, no sé, yo realmente no lo sé. Parece ser que comenzó espontáneamente entre los creyentes, la mayoría de los cuales probablemente llegaron a Roma desde otras partes del mundo. Esto es lo que podemos pensar. No sabemos. Sabemos que vivía un matrimonio ahí en Roma, con el cual Pablo había colaborado en Corinto y en Éfeso. Ahora, estos íntimos amigos vivían en Roma y se refieren ahí en el capítulo 16, los menciona, versículo 3, son Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. Poquito sabemos de ellos, ¿verdad? Pero lo poquito que sabemos ya nos dice mucho. Ahora, esto no está en nuestras notas, pero algo que os quiero mencionar. Lo que me asombra del capítulo 16 no es tanto los saludos como las ausencias. Es lo que decíamos hace poquito, que a veces el silencio habla más que las palabras. Las ausencias, por ejemplo, de Pedro. ¿Lo habéis notado? Y esto es muy, muy importante y acarrea decisiones teológicas. La lógica es esta. Pablo no menciona a Pedro. No le da saludos. Hubiera sido un gran error por parte de Pablo no saludar a Pedro, el gran apóstol. Entonces, si no lo hizo, la única explicación que nos queda es que Pedro no estaba ahí. No estaba en Roma. Si echamos mano de la tradición y de la historia, de los datos que nos dan Clemente de Alejandría y otros de los padres de la iglesia,
descubrimos que Pedro se dirigirá hacia Babilonia. Ahora, yo sé que la Iglesia Católica dice, no, es que Babilonia era el nombre simbólico para referirse a Roma. Y de esta manera continúan defendiendo el hecho que Pedro fue el primer papa que estuvo en Roma y que fue el que estableció la Iglesia prioritaria en Roma. Curiosamente, cuando aplican Babilonia a Roma, se ponen la soga al cuello. Sí, es verdad. Con Apocalipsis. Sí, totalmente, Leopoldo, totalmente. Uno no puede escapar de la verdad. Uno no puede, la verdad, como alguien dijo, es tozuda. Bueno, esto nos hace llegar a una conclusión. Pedro no estaba en Roma, por eso no le saludó. Pedro, no sé si estuvo en Roma alguna vez, pero su ministerio va a ser dirigido hacia otras partes del mundo, no a la ciudad eterna de Roma. Bueno, características de los romanos. ¡Wow! Varias y importantes de la epístola, no de los ciudadanos romanos, de la epístola. La primera es que es un tratado de teología sistemática de la Iglesia, pues contiene casi todas las doctrinas de la Iglesia. Una excepción notable es la escatología, la doctrina de las últimas cosas. Y esto es verdad. Que no aparece en Romanos. La mayoría de los términos técnicos de la teología, tales como la justificación, la adopción, la santificación, todas estas doctrinas están tomados del vocabulario de este libro. Es un tratado de teología y de doctrinas de la salvación. De doctrinas de la salvación. Y mucho más allá de las doctrinas de gracia que dirían los calvinistas, mucho más allá. Sin embargo, la escatología, el estudio profético de las últimas cosas, escatos, no se encuentra ahí en Romanos. Tenemos que ir a otras epístolas. No es porque Pablo no creía en esas cosas. No, simplemente no tocaba el tema. Tenía que tratar otros temas importantes. Y esto tenemos que entenderlo si comparamos con otros libros, como el libro de Hebreos, donde vemos que va dirigido a los judíos, personas que no conocían la ley, y habla de la supremacía de Cristo en cuanto a muchas cosas. Bueno, el tema de la epístola de los romanos no es profecía, es doctrina, teología, salvación, soterología. Romanos es esencialmente didáctico, enseña. Las epístolas anteriores fueron escritas para corregir errores, bien doctrinales o bien prácticas. En cambio, Romanos contiene una enseñanza lógica sobre las verdades de la fe. Y en ese aspecto, el libro de Romanos es un libro de enseñanza. Recordad que doctrina quiere decir enseñanza. Didascalos, que es la palabra didáctico, quiere decir enseñanza. Pablo está instruyendo a estos creyentes en doctrinas fundamentales de la salvación por fe en Cristo, de la justificación por gracia, del Evangelio y el poder del Evangelio. El tema, pues, de Romanos es teológico, pero hay también cosas muy prácticas. Obediencia a las autoridades, comida sacrificada a los ídolos, el principio de las cosas dudosas del capítulo 14, comunión entre los hermanos. Los dones en el capítulo 12 aparecerán también. Así que no solamente tiene que ver con la justificación o el Evangelio, aunque el tema del libro es justamente eso, pero también da aplicaciones prácticas. El tema es lo que está ahí, me he adelantado. La doctrina sobresaliente es la justificación de Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando comparamos Romanos con otras epístolas, descubrimos cosas interesantísimas. Una de ellas es que es la epístola más larga de las que escribió Pablo. Es realmente larga en comparación. La doctrina ausente totalmente en Romanos es la escatología, las últimas cosas. Sin embargo, Pablo trata esta doctrina extensamente en las otras dos epístolas, especialmente en Tesalonicenses. ¿Lo veis? Por eso digo, no es que Pablo no creyera, es que en ese momento no tocaba. Yo intento, cuando predico en la iglesia,
a lo largo de todo un año, predicar de todos los temas posibles en un año. No creo que sea bueno para una iglesia tener una doctrina que simplemente sea esa doctrina, la que continuamente se esté repitiendo, ¿verdad? Yo hablaba con un hermano en cuanto a las doctrinas de la gracia y le dije, mira, las doctrinas de la gracia pertenecen a la justificación para ser salvo y son la base de mi vida cristiana. Pero ahora voy a hablar de algo más. Voy a hablar de la santidad y de la consagración, voy a hablar de la oración, voy a hablar de la comunión con Cristo. Voy a profundizar porque ya esto ya lo tenemos superado, ¿no? Pero hay iglesias donde parece que solo machacan una doctrina. Es el pivote sobre lo cual va todo. Y realmente no debe ser así. La puerta del Evangelio es la aceptación de Cristo como Salvador, pero después tenemos que dejar esas doctrinas que Pablo dirá que son de base de la fe y del bautismo y marchar hacia la perfección. Y una vez más, recordad, perfección no quiere decir ausencia de pecado o perfeccionismo, sino quiere decir madurez espiritual, hacia esa amplitud de la vida cristiana. ¿Vale? Y las últimas cosas, entonces, no son tratadas en Romanos. Ahora, comparamos Romanos, la primera epístola se escribió para corregir errores en la iglesia a las cuales se dirigían esos tesalonicenses. Identifica el problema principal al cual Pablo dirigió su atención en estas epístolas. Es un pequeño ejercicio, a ver si podemos hacerlo, aunque están ahí las directrices para poder hacerlo, pero tenemos Gálatas, Tesalonicenses, Corintios, primera y segunda, y en estas epístolas Pablo está escribiendo para corregirles. Gálatas. La ley, ¿no? La ley y la fe o la gracia. De hecho, el problema de los judaizantes es presentado en Gálatas, ¿verdad? La corrección hacia la falsa doctrina. Cuando llegamos a primera y segunda Tesalonicenses y la leemos, descubrimos que la corrección es el malentendido de la doctrina de la segunda venida. Pablo está corrigiendo eso. Hay una falsa enseñanza sobre esa doctrina. Y si os dais cuenta, aunque trata otros temas alrededor y habla sobre la oración, ¿verdad? Y sobre el gozo, pero el tema de Tesalonicenses es, vamos a corregir las malas doctrinas de la segunda venida. Ahora, en Primera de Corintios, ya lo estudiamos, la aplicación del Evangelio a la vida cotidiana, es algo práctico. La corrección de los muchos problemas de formación en el uso de los dones espirituales. O sea, Primera de Corintios está estableciendo bases de la vida cotidiana en la iglesia, de los dones y de la comunión con el Señor, que se estaban malinterpretando. Y cuando llegamos a Segunda de Corintios, la autoridad espiritual y la defensa de su ministerio. La autoridad espiritual y defensa del ministerio. Wow, cuando leo autoridad espiritual, debo también aclarar varios puntos. Y leí hace tiempo un libro sobre el abuso espiritual. Líderes que han abusado de su liderazgo, tomando derechos y autoridades que no pertenecen. Y debe ser corregido. Por eso el abuso espiritual ha dañado a tantísimas personas dentro de la iglesia local. Y yo soy el primero que predico en contra de estas cosas. Pero a la vez, debemos también defender que en la iglesia hay una autoridad espiritual. Y es una autoridad delegada, la autoridad de la palabra de Dios, ¿verdad? Es la palabra de Dios la que nos ayuda a poder establecer lo que creamos. No porque yo lo digo, porque Dios lo dice. Así dice el Señor. Esa es como debemos establecerlo. A la vez, Dios da al liderazgo en la iglesia responsabilidad de pastorear, de cuidar, de corregir, de exhortar a la iglesia, a la asamblea, a los creyentes. Y eso está dentro de la autoridad espiritual que Dios da. Watchman Nee tiene un buen libro sobre autoridad espiritual.
Y esto es necesario que lo entendamos en este tiempo donde la autoridad no es ni apreciada ni aceptada. Yo veo que los niños desde pequeños no aceptan la autoridad de los padres. Yo he visto a niños pequeños decir a su mamá, ¡eres tonta! Seguro lo habéis visto. Yo le decía eso a mi madre, me daba una bofetada, se me quitaban todos los males y todos los complejos, ¿verdad? Ahora no toques al niño, que es maltrato. Pero cuando esos niños crecen, no aceptan la autoridad de los maestros, de los profesores en el instituto, en el colegio, y los profesores tienen verdaderos problemas para poder dirigir la clase. Pero cuando ese jovencito empieza ahora a crecer y ya es un adulto joven, no tiene respeto hacia la autoridad de la policía o hacia la autoridad del jefe, y cuando ya es un hombre hecho y derecho, no sabe cómo dirigir su hogar porque nunca ha entendido la autoridad. Y en esa civilización que tenemos, nos pasa lo mismo en la iglesia. Nos pasa lo mismo en la iglesia. Y yo creo que también hay una tendencia a que haya muchos líderes en una iglesia, porque si mandamos todos, no manda nadie. Y esa es una tendencia peligrosa en la iglesia local. Hay una autoridad, y Pablo, esto me es explayat una mica més, lo diré en catalán, pero Pablo trata esto en Corintios, defendiendo su ministerio. ¿Le pongo así? Solo decir que desgraciadamente ni siquiera ahora algo que yo veo es que no solamente dejan que no se sujeten a una autoridad de los niños, ¿no? Hablando con padres de mis hijos, cada que se habla de algún chico que es problemático, ¿no? Es que es así porque es muy bueno, es muy inteligente. Entonces tienen asociada la idea de que alguien que es irrespetuoso, que es altivo, es un genio. Y yo le decía a la chica con la que hablaba, le decía, perdóname, pero yo conozco gente que es muy inteligente y es muy respetuosa. Hay un problema de base, ¿no? Sí. Y ligándolo a la iglesia, desgraciadamente a veces así, esa idea la ponemos, ¿no? Alguien que es altivo, se le ve con admiración o se le dice, pues bueno, es que sabe mucho. Y yo creo que no. La Biblia en Santiago lo dice, ¿no? Hay conocimiento que es diabólico, animal, y hay conocimiento que es de Dios. Y da las características. A mí lo que más me sorprende es eso, que Santiago dice cuáles son las características de la sabiduría humana y las características de la sabiduría satánica, Sí. porque la califica, sí, ¿no? Sí. Y yo creo que si comparáramos muchos casos, bueno, aunque toda la iglesia o muchos piensen que es sabiduría de Dios, Santiago diría que no. Totalmente de acuerdo. Fíjate que se trata de Santiago con el mismo tema, ¿vale? El problema espiritual. Y esta mañana, compartiendo con este pastor que he conocido, hablábamos sobre cómo en los últimos tiempos se juntarán maestros, seguidores conforme a sus concupiscencias. O sea, los falsos maestros van seguidos de personas con las mismas concupiscencias. Y por eso van reuniendo la falsedad, pues va creciendo. Tenemos que volver a la enseñanza de las Escrituras. ¿Os dais cuenta? Tremendo. Gracias por ese comentario. Podemos ver otra diferencia. Pablo había fundado la iglesia de Galacia, de Tesalónica y de Corinto. Pero fijaros en esto. ¿Quién estableció la iglesia de Roma? Pedro no fue. Hubiera sido un error no saludarle. Así que Pedro no fue. ¿Quién fue? Priscila y Aquila. No sabemos. Una influencia importante tuvieron. Los soldados que volvían a Roma de sus campañas en el extranjero y que a lo mejor... Puede ser. No sé. El testimonio de los creyentes que morían en el circo. Eso sería más tarde, con las persecuciones, especialmente de Diocleciano. No sabemos. Lo cual nos lleva también a un punto de humildad en la obra de Dios. Nosotros somos herramientas. Y Dios hace lo que Él quiere, con quien quiere. Y a veces hasta nos sorprende eso, ¿verdad que sí? Pero la iglesia de Roma, una iglesia importante, una iglesia que bueno, Dios utilizó indirectamente para que Pablo nos diera esta epístola a los creyentes, ¿no? En Romanos, Pablo explica
la relación de la ley con la fe. Cita Habacuc 2.4 en Romanos 1.17, el justo por la fe vivirá. ¿Y en cuál de todas las anteriores había citado Pablo este versículo? Gálatas 3.11. Ahora, si lo comparamos los dos versículos, vemos un poco de diferencia. Y eso es la relación que tenéis ahora en el siguiente listado. La relación entre Gálatas y Romanos es semejante a la relación entre una copia en borrador y otra pasada a limpio. Hay muchos paralelismos entre Gálatas y Romanos. Por ejemplo, mirad esto. El justo por la fe vivirá. Gálatas 3.11, Romanos 1.17. Justificados por la fe. 2.16, 3.20 al 22. El deseo de la carne es contra el espíritu. Lo menciona en Gálatas 5.17 y lo menciona en Romanos 8.1 al 17. Abraham creyó en Dios. 3.6 de Gálatas y 4.16 de Romanos. La doctrina de la adopción, siendo adoptados hijos. Gálatas 4.5 al 7 y Romanos 8.15 al 17. Y andamos en el espíritu, no satisfacemos los deseos de la carne. En Gálatas 5.25 y en Romanos 8.1 al 4. Y hay más paralelismos. Esto es un bosquejo. ¿Qué es lo que está enseñando estas notas? Gálatas, la epístola a los Gálatas, es un resumen cortito, una píldora de la doctrina ampliada en el libro de Romanos. Por eso es interesante estudiar ambos libros juntos, Gálatas y Romanos. Porque ambos libros se relacionan, correlacionan, apoyan y desarrollan el uno con el otro. Podemos ver Gálatas, la diferencia entre la ley y la gracia. Romanos, la justificación por la fe, no por las obras. Y ese es un buen estudio. En cuanto al contenido de Romanos, y os digo, esto es una introducción. La última vez que prediqué de Romanos en la iglesia, creo que tardé 1 año y medio, me parece, y tenemos que volver, ya estamos viendo ahora los evangelios, al Señor Jesucristo, pero volveremos a Hebreos y después volveremos a las epístolas paulinas, y aquí hay mucha profundidad. Pero en nuestro estudio de aquí de la Fundación Bíblica, que es realmente introductorio, presentemos este pequeño bosquejo de contenido. Doctrinal, capítulos 1 al 16, práctica, capítulos 12 al 16. Ahora, deberes, si os queréis entretener, y esto es una buena práctica, y nosotros lo hicimos en la clase de exégesis bíblica. Consiste en esto, en hacer bosquejos del libro de Romanos. Es decir, tú lees el libro de Romanos y hablas de qué partes tiene el libro de Romanos. Introducción, capítulo 1 del Evangelio. Y puedes ir desarrollando el tema de cada uno de los capítulos. Puedes buscar comentarios bíblicos, y en los comentarios bíblicos lo primero que hacen todos los comentaristas es darte un bosquejo del libro que comentan. Así que si tomas comentarios de Romanos, y hay a cientos, no sé qué libros poder ahora aquí en la biblioteca, tenemos varios comentarios, en mi biblioteca también en casa, pero podéis ver eso, el bosquejo que el comentarista hace, y esos bosquejos ayudan muchísimo a entender todo lo que es el libro. El bosquejo es como el esqueleto, y sobre ese esqueleto se van a montar pues los nervios, los tendones y las venas y los músculos y la piel y la carne, y todo se va a hacer el cuerpo, ¿verdad? Pero el bosquejo es el esqueleto, y podemos de esta manera apreciar mucho más las características del libro que presenta. En la sección doctrinal, que sería los capítulos 1 hasta el 11, ya digo, esto es muy básico, doctrinal y práctica, pero en la sección doctrinal, Pablo desarrolla lógicamente la doctrina de la justificación. Enseña primero que todos han pecado y son culpables. Eso es lo primero que enseña, capítulo 1 al 3, con esa afirmación brutal, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Veis? Y la justificación se verifica solo por la fe en Jesucristo. Como claramente muestra el Antiguo Testamento, Pablo argumenta
que el fruto de la justificación es paz con Dios y esperanza. Y presenta el fruto, tiene que haber fruto de la justificación. Yo no creo en eso que no tiene por qué haber fruto. Yo creo que tiene que haber fruto. Y no tienes por qué demostrármelo a mí, el Señor sabe, pero si no hay fruto es que algo pasa. Ahora, casi con un paréntesis, capítulos 9 al 10 muestran por qué tan pocos judíos se han convertido a Cristo. Y yo pongo eso de pocos entre comillas, porque los primeros convertidos eran judíos. Y en el libro de Apocalipsis nos habla de 144.000 señalados, ¿verdad?, que son judíos. O sea que muchos más se van a convertir. Yo lo creo literalmente, aunque hay algunos temas así. La sección práctica hace que la doctrina de los primeros 11 capítulos sea práctica, como el nombre de la sección indica. El individuo redimido está obligado a vivir una vida de justicia. Capítulo 12, versículos 1 o 2. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa mentalidad de salir del mundo queda presentada, ¿verdad? Y esto es algo que debemos ver también en Romanos, que no es pura teoría teológica. Hace años hubo una discusión en la iglesia donde yo estaba sobre qué era más importante, la ortodoxia o la ortopraxis. Ortodoxia quiere decir buena doctrina, ortopraxis quiere decir buena práctica. Y bueno, el predicador que lo presentaba decía que tenía que haber una buena ortodoxia. En mi opinión, y era muy jovencito entonces, yo pensé, ambas son importantes. Y los años me han demostrado que ambas son importantes, porque el hombre es un bípedo. 2 piernas. Somos 2 piernas. No somos un trípode, ¿verdad? Somos 2 piernas. Y es muy difícil andar en 2 piernas, por eso pocos animales lo hacen. Y no digo que el hombre sea un animal, pero siempre estás en un punto de debilidad. ¿Te lo habéis dado cuenta? Cuando tú caminas, te conviertes en un solo, en un bípode. Apoyas sobre una pierna. En ese segundo es menos de un segundo. Te conviertes en una pierna, tienes que poner la otra para balancear el cuerpo y no caerte, y tienes que volver a poner la otra para balancear el cuerpo y no caerte. Y caminar así hace que mantengamos siempre la tensión del equilibrio. Wow. Ahora me voy de Romanos por ahí a desarrollar más este pensamiento. Hay muchas doctrinas en la Biblia que se mantienen en perfecta armonía en tensión. Un día me tienes que hablar de paradojas matemáticas. Tienes que hablar de eso, porque me parece interesante. Pero hay doctrinas en la Biblia que son paradójicamente tensas, pero están ahí. Y Dios no quiere que apoyemos más sobre un pie que sobre el otro, sino que ambas estén ahí. Y una de ellas, lo primero que viene a nuestra cabeza, calvinismo, ¿no? Responsabilidad humana, soberanía divina. ¿Es Dios soberano? Pues claro. ¿Y cuánto de soberano? A ver, si es soberano, es soberano. No le puedes quitar nada más a eso. Y Dios, en su soberanía, ha hecho al hombre responsable. Así que el hombre tiene una responsabilidad y Dios demanda de esa responsabilidad. Bromeaba con alguien este fin de semana, le dije, mira, Dios, en su misericordia, no ha permitido que yo sea arminiano. Ha tenido misericordia de mí. Pero en su soberanía no me ha hecho calvinista. Y me miró raro. Bueno, estoy bromeando de eso. ¿Qué decimos? Es una doctrina que siempre está, ¿verdad? Por 500 años hemos estado discutiendo de ello. Pero, ¿qué hablamos de quién escribió la Biblia? ¿Dios o los hombres? Porque no es una postura de dictado, donde Dios dicta al hombre lo que debe escribir, sino que Dios da al hombre la libertad de forma, y contenido para darnos la epístola a los romanos, ¿verdad? Y sabemos incluso quién escribió la epístola a los romanos, porque hay evidencia interna dentro de la crítica textual de un libro de que es la manera de hablar de Pablo. Por lo tanto, Pablo escribió el libro. No, la Biblia no dice que Pablo escribió el libro, la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, así que Dios escribió la Biblia. ¿De quién pertenece
paternidad de la Biblia, del hombre o de Dios. ¿Sobre qué pie cojeamos? Dios ha dado soberanamente la Biblia, ha inspirado verbalmente la Biblia y ha puesto al hombre la responsabilidad de escribir la Biblia. Otro día hablamos de eso más. ¿Qué me decís sobre que un Dios santo, 3 veces santo, puede habitar en mí, vil pecador? No entiendo. ¿Cómo puedo yo entender la omnipresencia de Dios? Dios en todo lugar, pero Dios está aquí. Va más allá de mi conocimiento. Y hay alguna serie de doctrinas, estos son algunos ejemplos sencillos, que a menos que no veamos la totalidad de la imagen en nuestro corazón, no vamos a poder entenderlo. Estaba viendo algunas fotografías en internet y he bajado, ya las compartiré en el Facebook de la Fundación Bíblica, de imágenes imposibles. No sé si alguna vez lo habéis visto. Imágenes imposibles. Una escalera que no sabes si sube o baja, por ejemplo. O doble imágenes, ves a lo mejor un viejito y una viejita, y cuando te fijas bien, realmente no es un viejito y una viejita, sino son 2 mexicanos tocando la guitarra. Y tienes que fijarte y anda. O ves una lámpara y de repente ves que no es una lámpara, sino que es otra cosa. Bueno, depende de nuestro punto de vista, ¿verdad? La percepción de la verdad se encuentra muchas veces en el objetivo de nuestro punto de vista, de nuestra perspectiva. Esa es la palabra que buscaba. Nuestra perspectiva nos hace ver una cosa más que otra. Y cuando estudiamos la Biblia tenemos que ver ambas verdades, porque en Dios no hay contradicción, en Dios no hay lucha, en Dios no hay tensión, en Dios hay unión. Y tenemos por lo tanto que aceptar todo el consejo de Dios. Y esto lo ampliaremos más. Tiempo, voy bien de tiempo, ¿qué hora es? A ver. Las 8:20. Muy bien, pues cuando suene el timbre terminamos. Romanos, pasajes famosos, hay varios, los dones espirituales, Romanos 12. Romanos 12 es vital. 1 Corintios 12, ¿habéis dado cuenta la similitud? También habla de los dones espirituales, Romanos 12, 1 Corintios 12. Y es importantísimo que lo estudiemos haciendo una comparación. Hay algunos dones mencionados en un capítulo, en otros no están mencionados. Ves ahí cómo Pablo trata el tema de que somos un cuerpo, la importancia de unos a los otros, de administrar esos dones. Romanos tiene 2 partes, la primera es práctica y la doctrinal, la otra es práctica. Y vamos a ver la parte práctica hoy, vamos a intentar llevar esto adelante. Capítulo 12 son los dones, el cristiano y los dones. Capítulo 13, el cristiano y el gobierno. Y capítulo 14, el cristiano y su hermano más débil. Ese es el capítulo 14. Yo creo que conocemos bien esos capítulos. Yo pienso que esos capítulos son muy importantes hoy en día también. Porque no ha cambiado la iglesia. Los dones siguen siendo un conflicto en las iglesias locales nuevo testamentarias. Todo el mundo quiere los dones del Espíritu Santo, pero nadie quiere el fruto del Espíritu Santo. ¿Habéis notado eso? Tenemos que recuperar el fruto para poder transmitir los dones. El poder de los dones se encuentra en ser dirigido y controlado por el Espíritu Santo. El gobierno, obedecer a las autoridades. Lo que me asombra es que Pablo escribió ese capítulo bajo uno de los emperadores más viles que había, Calígula. ¿Sabéis quién era Calígula? Sanguinario, malo, pervertido, retorcido. Y Pablo bajo ese emperador dice obedecer a las autoridades. Y la muestra de que hizo a su caballo senador. Sí. O sea, eso ya te dice todo. Apasionante, ¿verdad que sí? Apasionante. Ay, date al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, es muy difícil, ¿verdad? Que si hay que pagar impuestos, no hay que pagarlos. Mi postura, yo es lo que creo, lo que enseño a la iglesia.
obedezcamos a las autoridades. Si la autoridad me dice que tengo que pagar impuestos, voy al mar, saco un pez, hay una moneda en su boca y se la doy al gobierno. Es lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Confío en el Señor que provea lo necesario para pagar los impuestos. No siempre es fácil, yo también lo sé, hay casos difíciles y no quiero entrar en detalles en donde uno casi se ve obligado a desobedecer a las autoridades. Un ejemplo clásico que tenemos en la Escritura es Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel 1:8. Y como propuso eso en su corazón, o sea, desobedecer lo que las autoridades decían, él lo que hizo, lo que trató es decir, mira, autoridad, tú me dices que haga esto y yo no puedo hacerlo, pero ¿qué te parece si hago esto otro? Porque yo sé el fin que tú quieres, yo sé lo que tú quieres de mí, así que te doy otra manera de conseguir lo mismo sin obligarme a mí a romper la ley de Dios. Y eso es una actitud buena. En segundo lugar, no solamente hizo eso Daniel, de darle otra opción al gobierno, sino también estuvo preparado para aceptar las consecuencias. Tú tienes todo el derecho a desobedecer a las autoridades, pero tienes toda la obligación de aceptar lo que te va a pasar. Y eso también tenemos que verlo. Los creyentes, primer siglo, fueron muertos por el Evangelio por no querer sacrificar a César. No se sujetaron a César. Desobedecieron Romanos capítulo 13. No desobedecieron. Obedecieron a Dios antes que a los hombres. Y estuvieron dispuestos a pagar las consecuencias por su desobediencia a los hombres. Y eso es una buena lección. Y por último, el cristiano y su hermano débil, capítulo 14. Cuando leemos ese capítulo, sabéis el conflicto, ¿verdad? Había judíos y gentiles. Los gentiles iban al mercado, veían carne, y era carne sacrificada a los ídolos, y cuando la veían, ellos decían, yo no compro esta carne porque ha sido sacrificada a los ídolos, y yo era un pagano, yo había sido un idólatra, y en esos cultos hacia el paganismo, donde sacrificábamos a estos bueyes o a estos corderos, no solamente hacíamos sacrificios, había también aquelarres, y había orgías, y había todo tipo de pecado, y cuando yo compro esta carne, trae a mi memoria esas cosas. Ese era el gentil, el creyente gentil. Venían los judíos que nunca habían participado en una de estas, y veían la carne en el mercado, y era más barata, porque era carne sacrificada. Y como era carne sacrificada, sacada de... era más barata. ¿Y qué haría un buen judío? Comprar la carne barata. ¿Sí? Sí. Y entonces ahí venía el problema, donde el gentil le decía al judío, ¿cómo te comes esa carne que ha sido sacrificada a los ídolos? Me está haciendo a mí de tropiezo. Y para el judío decía, el ídolo no es nada. Y ahí había esa lucha. Ahora, por otro lado, le doy la vuelta ahora a la situación. Había judíos que a lo mejor veían a un gentil que iba al mercado, él no había sacrificado, no había participado, pero compraba esta carne que había sido sacrificada a los ídolos. Y para el gentil era una carne. Pero el judío decía, esa carne ha sido sacrificada a los ídolos, ¿y cómo tú la compras? ¿Me seguís las dos posiciones? Hicieras lo que hicieras, alguien se iba a ofender. Y ahí viene el problema de qué hago para no ofender al hermano más débil. ¿Qué hago? Leopoldo, pregunta. ¿Tienes alguna pregunta? No. ¿Comentario? Sí. Dispara. No me imagino a un judío comiendo algo del mercado, porque no era sacrificado, exacto. Pero sí me imagino a un griego que no creyera en los dioses, que lo sabía, ¿no? Comiendo lo que le dieran, ¿no? El segundo ejemplo, ¿verdad? Que he dado. Sí. Claro, sí, es mucho más lógico. Sí. Y sobre todo porque ellos están en esa dicotomía, ¿no? No creen en dioses, algunos de ellos. Y los hay otros que, bueno, yo he conocido gente que se dicen cristianos, pero no tienen problemas de dieta, ¿no? De ningún tipo. De ningún tipo. El día de hoy, ¿no?
Sí, aplicando esa misma verdad al día de hoy. Sí. Y- Pero, sí. No, y bueno, ahí uno tiene que hablar y sacar estos versículos porque sí. Qué difícil, ¿no? Y aún no estamos viviendo en situaciones diferentes, por supuesto. El capítulo 14 trata justamente eso de la carne sacrificada a ídolos, que para unos era pecado comerlo y para otros no lo era. ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? Y a veces creemos que el hermano débil era el que comía sin pensar. Ah, es débil, pobrecito, no piensa. No, el hermano débil es el que pensaba. Sí. Es el hermano que estaba juzgando al otro que comía. Y el que se cree que sabe. El que se cree que sabe, ese es el débil. Sí. Ese es el débil. Y qué enseñanza que nos lleva a nosotros realmente a una humildad en el Señor. Y a otra vez, el principio de las dos. Me lo he inventado yo hoy esto, el principio de las dos patas. El equilibrio en la vida cristiana, porque la Biblia nos dice que tengamos discernimiento, es decir, sabiduría para saber lo que es correcto e incorrecto. La Biblia habla que tienen los sentidos ejercitados en el bien y el mal, o sea, en discernir. Y la Biblia nos exhorta a esto. Y a la vez, la Biblia nos exhorta a no juzgar. Y uno dice, es que juzgar quiere decir mantener un juicio sobre una persona, un castigo sobre una persona no nos pertenece a nosotros esto, sino al Señor. Y por eso Romanos 14, el principio de las cosas dudosas, dice al fin y al cabo, si no hagas nada que sea tropiezo a tu hermano. ¿Verdad? Lo hago más difícil todavía. ¿Qué pasa cuando cualquier cosa que hagas es tropiezo para alguien? Entonces no haces nada. Qué difícil. Qué difícil, ¿verdad? Por eso ponía ese ejemplo del tanto un judío que a lo mejor compraba la carne barata, era más judío. O sea, no comía kosher. O ese gentil que él no había estado con los dioses y veía carne barata. Bueno, al fin y al cabo vas a ser criticado por otro. Entonces, ¿cuál es la solución a este enigma, a este problema? Todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo para el Señor. O sea que comáis o bebáis, hacedlo para la gloria de Dios. Si Dios no puede ser glorificado, podemos no hacerlo. Yo creo que eso es el resumen. Es muy difícil lo que estoy diciendo ahora, ¿eh? Porque si Satanás no puede hacer de ti un liberal, te hará un legalista. Pero Romanos 14 nos da principios que debemos seguir porque es la palabra de Dios. Y el principio es no hacer nada que sea tropiezo para mi hermano, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hace tiempo yo hablé con alguien de esto y su respuesta muy sincera fue, entonces debo ser hipócrita. ¿Ya? Y respondiste Ocultándome a los demás. La respuesta no puedes ser claro, hipócrita, no. Claro, es que eso no es hipocresía, porque te estás guiando por el amor. Eso Te es. abstienes por amor. Eso es. Y probablemente tú le dices al hermano, es que yo no tengo problema en esto, pero no lo hago porque no quiero que te escandalices. Y estás en todo tu derecho de hacerlo. Pero que alguien lo entienda, que ame a Dios y intente vivir una vida correcta, es complicado. Yo creo que una de las cosas que nos ayuda es buscar la gloria de Dios y el amor al Señor. ¿Por qué hago o dejo de hacer las cosas? Porque amo al Señor. El amor de Dios me empuja, no a una obediencia legalista ciega, sino en una libertad cristiana a dejar de hacer cosas que tengo derecho a hacer. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pablo dirá. Entonces, me es lícito, puedo hacerlo, pero por amor al Señor, por amor a mi hermano, dejo de hacerlo. Y no soy hipócrita porque también muestro esa sinceridad. Creo que eso es importante. ¡Wow! Bueno, voy al capítulo 15 y todos sabéis de qué trata el capítulo 15. Pablo dice, voy a venir a veros cuando venga a veros ahí en Roma. Voy a tomarme un ligero un ligero tour turístico y voy a ir a España. Por supuesto, no penséis que era la España actual.
tenemos que cambiar un poquito el chip, ¿de acuerdo? La palabra ahí es España, y sí se refiere a la península ibérica, con todas las diferentes provincias romanas, con Tarraco, es mi ciudad, lo siento. Y Pablo quería venir a España. Os hago esta pregunta de debate ahora. ¿Llegó a España? ¿Vino a España? ¿Pensáis que estuvo en España? Silencio no. otorga. Sí, no, dice Pablo. Dice Pablo, dice Rosa. No sabemos. Había alguna carta, ¿no? Carta a los españoles. ¿Alguna carta por ahí perdida? España, tierra de conejos, como lo conocían los romanos. Tenéis que leer mi libro, entonces. Entonces, el capítulo del paleocristianismo lo resuelvo todo ahí. ¿Ves? Ya os estoy vendiendo el libro, ya estoy bien ahí. Justamente hoy hablaba con este hermano que a propósito es de Valls de Tarragona y él lo tenía clarísimo. Que sí. Que había ido. Bueno, si yo fuera español seguramente lo tendría. Hay falta sinceridad científica. Sí. Por México no estuvo, ¿eh? Pero quién Aunque sabe. algunos dicen. Hay una gran posibilidad de que sí que estuviera. Yo me atrevo a decir un 90% de que estuviera. De hecho, es interesante porque varios de los padres de la iglesia mencionan la visita de Pablo a España. Lo mencionan cuando Pablo estuvo en España. Eso por una parte. No me gusta el epíteto que le ponen ahí, el nombre Santa Tecla, en Tarragona. Pero la hermana Tecla, le voy a llamar así, una hermana cristiana que, según dice la tradición, fue uno de los primeros frutos de Pablo, el apóstol Pablo, en Tarragona. Interesante esto. Los diáconos, los dos diáconos y el anciano que fueron muertos. La palabra, ellos utilizan la palabra obispo, el obispo de Tarragona. San Fructuoso. Sabemos que la palabra obispo quiere decir anciano, la palabra bíblica, resultado también de la obra de Pablo, parece ser indicar eso. Es interesante eso. Hay una piedra conmemorativa que dice no sé qué de la visita de Pablo a estas tierras. En Tortosa, y lo siento por los tortosiens que dicen que son la quinta provincia de Cataluña, pero son parte de Tarragona. En Tortosa hay bastante tradición de que el apóstol Pablo estuvo por esas tierras. Hay un pueblecito llamado Constantí en Tarragona. Constantí se llama así porque hay un gran edificio, es bastante amplio, es una basílica, con unas termas romanas, y dice la tradición que el emperador Constantino estuvo ahí, y por eso se llama Constantí. Dice la tradición, la historia dice que no, que Constantino por ahí no estuvo, pero sí uno de sus hijos. Parece que uno de sus hijos estuvo ahí, visitando también esta basílica, y por supuesto esto ya es después de Pablo, esto sería mucho más adelante. Pero la importancia de la tradición cristiana, paleocristiana, ahí en Tarragona, y las tradiciones de los padres de la iglesia, y algunas de las tradiciones en Tortosa o en Constantí, o de otros puntos, incluso aquí en Tarrasa, Santa María, la Basílica de Santa María, que es una de las iglesias, edificios de iglesias más antiguos en la península ibérica, nos hace pensar que Pablo realmente estuvo aquí en España, cumpliendo su deseo ahí en capítulo 15, cuando venga a España. Bueno, pues no sé, cuando estemos al cielo vamos a Pablo y le preguntamos, ¿estuviste en España o no? Finisterre, ¿verdad? El Señor dijo ahí en Hechos, me seréis testigos hasta Finisterre, fin de la tierra. ¿Y dónde estaba Finisterre? En Galicia. En México aún no habían llegado. Así que Pablo muy probablemente quiso obedecer el mandato del Señor Jesucristo, y cuando descubrimos sus terceros viajes, ese tercer viaje se está dirigiendo hacia ese fin del mundo. Hasta el fin del mundo, que creo que Pablo es lo que deseaba. Y eso es lo que os animo para estudiar. En el día 5 hay un pequeño, si ya lo digo bien,
Hay un pequeño cuestionario y os he pasado también las respuestas. Y esto es un poco de examen, bueno, más que de examen, de repaso, para que vosotros podáis trabajarlo, podáis así repasar la lección en cuanto al tercer viaje de Pablo, los libros, el fruto del Espíritu, el buen pastor, todos esos pasajes. Y hay las respuestas, hay las respuestas.